Alejandro siempre había tenido todo: dinero, poder y un estilo de vida envidiable. Sin embargo, tras la trágica muerte de su esposa, su hijo Mateo se había vuelto retraído y distante. Antes de continuar con esta increíble historia, dime en los comentarios qué harías tú en el lugar de Alejandro. Y suscríbete ahora mismo porque lo que viene no te lo puedes perder. Continuamos. Alejandro sentía que necesitaba algo más que riquezas para que su hijo recuperara la felicidad. Necesitaba que conociera el amor de una madre que lo cuidara, que lo acompañara en su crecimiento y que llenara el vacío que él, con todo su dinero, no podía suplir. Una tarde, sentado en su despacho, Alejandro observaba a Mateo jugar con un coche de juguete. El niño sonreía tímidamente, pero Alejandro notaba la tristeza en sus ojos. Debe haber alguien ahí afuera que pueda querer a Mateo por lo que es, no por lo que tenemos, murmuró para sí. Decidió entonces un plan arriesgado: disfrazarse de vagabundo. Quería acercarse a Lucía, una mujer de buen corazón que él había visto ayudando a personas necesitadas en el barrio, sin saber que ella se ganaba la vida con trabajos humildes y honestos. Si Lucía podía mostrar amor genuino por alguien sin riquezas, Alejandro estaba seguro de que sería la madre ideal para Mateo. Durante días, Alejandro ensayó su aspecto. Ropa vieja, sucia y gastada, cabello despeinado, un pequeño morral con pocas pertenencias y un andar cansado. Mateo, al principio, se mostró confundido, pero confiaba en su padre. «Papá, ¿por qué vamos así? Parecemos pobres», preguntó el niño. «Es solo un juego, Mateo». «Un juego muy importante», respondió Alejandro con una sonrisa que intentaba esconder la tensión en su voz. Esa misma tarde, mientras Alejandro y Mateo caminaban por un barrio modesto, encontraron a Lucía ayudando a una anciana a cruzar la calle. Lucía tenía un aura cálida, una sonrisa amable y una paciencia infinita. Alejandro observó cada gesto: cómo hablaba con suavidad, cómo se agachaba para estar a la altura de los niños y cómo miraba a los adultos con respeto y consideración. Se acercó cautelosamente. «Buenas tardes», dijo con voz ronca, tratando de sonar desgastado. Lucía lo miró de arriba abajo, sorprendiéndose por el aspecto descuidado de aquel hombre. «¿Necesitan ayuda?», preguntó sin prejuicios. Sí, creo que sí», respondió Alejandro, improvisando. «Mi hijo y yo estamos un poco perdidos». Mateo sostuvo la mano de Alejandro y se acercó a Lucía. «Hola», murmuró tímidamente. Lucía sonrió y se agachó para mirarlo a los ojos. «Hola, pequeño. No te preocupes, todo va a estar bien». Esa pequeña interacción dejó a Alejandro conmovido. Lucía no sabía nada sobre su riqueza ni sus motivos, y aún así trataba a Mateo con cuidado y cariño. Era exactamente lo que Alejandro había imaginado. Durante los días siguientes, Alejandro y Mateo empezaron a seguir a Lucía discretamente, ofreciéndose a ayudarla en pequeñas tareas. Lucía aceptaba la ayuda con gratitud y, sin darse cuenta, comenzaba a acostumbrarse a la presencia de los dos desamparados. Una tarde, Alejandro tuvo que enfrentarse a la primera prueba seria de su plan. Un grupo de niños del barrio se burló de Mateo y de él por su apariencia sucia. Alejandro sintió un nudo en la garganta al ver a su hijo triste, pero mantuvo la calma. Con paciencia y voz firme, enseñó a Mateo a ignorar las burlas y a no perder la dignidad. Lucía observaba desde lejos, impresionada por la ternura y la firmeza con la que Alejandro cuidaba a su hijo. Esa noche, mientras se refugiaban bajo un puente para pasar la noche, Alejandro habló con Mateo. «Hijo, sé que esto no es fácil, pero confía en mí. Estamos haciendo algo importante. Algún día entenderás por qué». Mateo asintió, aunque con dudas. Alejandro abrazó a su hijo, sintiendo un profundo amor y una mezcla de miedo y esperanza. Miedo de que su plan no funcionara y esperanza de que Lucía pudiera ver la bondad que él llevaba dentro, incluso disfrazada de vagabundo. Al día siguiente, Lucía invitó a Alejandro y Mateo a compartir un pequeño desayuno que ella había preparado. Sentados en la modesta mesa de su cocina, Alejandro sintió que un lazo especial comenzaba a formarse. Lucía no preguntaba sobre su pasado ni su riqueza, simplemente disfrutaba de la compañía y cuidaba a Mateo con naturalidad.
A medida que pasaban los días, Alejandro se dio cuenta de que la vida sin comodidades lo estaba transformando. Aprendía a valorar las pequeñas cosas, a reír con Mateo sin preocupaciones y observar la generosidad y paciencia de Lucía. Cada sonrisa de su hijo y cada gesto de cariño de Lucía confirmaban que su arriesgado plan podía funcionar, aunque también lo llenaba de ansiedad. ¿Cuánto tiempo podría mantener la mentira antes de que todo se descubriera? Mateo se enferma y Alejandro, junto a Lucía, debe cuidarlo sin recursos. La situación tensa revela el carácter de cada uno. Alejandro se siente impotente ante la fragilidad de su hijo sin su dinero y recursos, mientras Lucía muestra una calma y habilidad inesperadas, administrando cuidados con creatividad y cariño. Al ver a Lucía atender a Mateo, Alejandro comprende que su plan de acercarse a ella, incluso bajo una mentira tan extrema, estaba funcionando. Su corazón, lleno de orgullo y esperanza, late con fuerza. Y aunque la mentira aún pendía sobre ellos como una sombra, por primera vez Alejandro siente que quizá, solo quizá, su hijo podría encontrar la madre que tanto necesitaba. La vida de Alejandro y Mateo en la calle se volvió una rutina difícil, pero también llena de descubrimientos. Cada día era para Alejandro un recordatorio de lo lejos que estaba de su verdadero mundo, de los lujos y comodidades a los que estaba acostumbrado. Pero también era una oportunidad para observar a Lucía en su entorno más humano, sin máscaras ni pretensiones. Desde la primera noche en la que ella los ayudó a conseguir un rincón bajo techo, había demostrado un corazón bondadoso que Alejandro jamás había visto en las mujeres con las que solía relacionarse en su vida de millonario. A pesar de sus propias dificultades, Lucía compartía lo poco que tenía. A veces era un trozo de pan, otras una manta vieja para que Mateo no pasara frío. Alejandro observaba con atención cada gesto, cada mirada y cada palabra de ella hacia su hijo. No podía evitar preguntarse cómo era posible que alguien con tan poco pudiera dar tanto. Lucía se convirtió en la razón por la que Mateo reía de nuevo. El niño, acostumbrado a un mundo de comodidades, había aceptado con sorprendente rapidez su nueva vida, quizás porque al lado de Lucía encontraba cariño sincero. Una tarde, mientras la lluvia caía con fuerza sobre las calles, Alejandro y Mateo se refugiaron junto a Lucía en un viejo cobertizo abandonado. Lucía, intentando animar al niño, comenzó a contarle historias de su infancia, inventando aventuras en las que los protagonistas eran niños valientes que enfrentaban monstruos invisibles. Mateo escuchaba fascinado, riendo a carcajadas cada vez que ella imitaba las voces de los personajes. Alejandro, en silencio, la observaba. Había una ternura en su voz que traspasaba cualquier barrera, una dulzura que lo conmovía de una manera inesperada. En ese instante comprendió que su hijo no necesitaba una mujer perfecta en apariencia ni alguien con un apellido reconocido. Necesitaba a alguien como Lucía, con la capacidad de transformar la tristeza en sonrisas y la desesperanza en un rayo de luz. Sin embargo, esa certeza también le pesaba. Cada día que pasaba, la mentira se hacía más grande. Él no era un vagabundo real, ni Mateo era un niño sin recursos. Ambos vivían una farsa cuidadosamente planeada. Alejandro había querido poner a prueba la sinceridad de una mujer, pero jamás imaginó que el juego lo arrastraría tan lejos, hasta el punto de sentir miedo de perder lo que estaba encontrando. Esa noche, cuando Mateo se quedó dormido recostado en el regazo de Lucía, Alejandro la sorprendió mirándolo con ternura infinita. Ella acariciaba el cabello del niño con la misma devoción de una madre. Alejandro tragó saliva y se atrevió a hablar en voz baja. «No entiendo cómo puedes seguir ayudándonos», murmuró. «Apenas tienes para ti misma». Lucía levantó la vista y lo miró con una mezcla de firmeza y dulzura. «Porque sé lo que es no tener nada», respondió sin titubear. «Y cuando uno pasa hambre o frío, aprende que la vida es más llevadera si alguien se preocupa por ti. No hace falta tener riquezas para dar lo que importa de verdad». Aquellas palabras atravesaron a Alejandro como una flecha. Nunca había escuchado algo tan honesto. Ella hablaba desde el corazón, sin esperar nada a cambio, sin sospechar siquiera que el hombre que tenía enfrente podía devolverle con creces cada gesto de bondad. Pasaron las semanas y la relación entre los tres se volvió más fuerte. Lucía no solo cuidaba de Mateo como si fuera suyo, sino que también empezaba a confiar en Alejandro. Se reían juntos en los momentos más inesperados.
cuando improvisaban juegos con piedras y palos, cuando cantaban para distraer al niño del frío, o cuando compartían entre los tres una comida sencilla que sabía a banquete. Pero mientras la cercanía crecía, también lo hacía el miedo de Alejandro. Sabía que tarde o temprano tendría que revelar la verdad. Y aunque había iniciado todo como un plan frío y calculado, ahora se encontraba atrapado en sus propios sentimientos. Quería confesarlo, decirle que no eran pobres, que él podía cambiarle la vida en un abrir y cerrar de ojos. Pero temía perder la única conexión sincera que había logrado en años. Una noche, mientras todos dormían, Alejandro se quedó despierto mirando a Lucía. El cansancio se reflejaba en su rostro, pero incluso en ese estado se veía hermosa. No por su apariencia, sino por lo que transmitía: fortaleza, bondad y una luz que él nunca había visto en el mundo al que pertenecía. En silencio, Alejandro se juró a sí mismo que, de una manera u otra, haría todo lo posible para que Lucía y Mateo nunca volvieran a pasar frío ni hambre. Lo que todavía no sabía era que su secreto estaba a punto de poner en riesgo ese sueño. Los días se convirtieron en semanas, y lo que comenzó como un experimento planeado por Alejandro empezó a sentirse como una vida real. Las calles, con toda su dureza, se transformaron en el escenario de momentos que él jamás habría imaginado vivir. Veía a su hijo corriendo detrás de una pelota vieja que Lucía había encontrado, riendo con la inocencia de un niño que, pese a todo, seguía siendo feliz. Lucía se había convertido en un refugio para Mateo. El niño buscaba su mano cuando el frío era intenso, su voz cuando tenía miedo y su sonrisa cuando necesitaba alegría. Alejandro lo notaba, y aunque una parte de él se llenaba de esperanza, otra se ahogaba en culpa. No podía olvidar que todo aquello estaba construido sobre una mentira. Una tarde, el viento soplaba con fuerza en la plaza donde solían reunirse. Lucía llegó con un pedazo de pan envuelto en un paño. Lo había conseguido trabajando a cambio de limpiar un pequeño taller. Al entregárselo a Mateo, el niño lo tomó con gratitud y se lo ofreció a su padre, pero Alejandro se lo devolvió. «Cómetelo tú, hijo», dijo con voz suave. «Yo no tengo hambre». Lucía, observando la escena, sonrió. «Es curioso cómo los que menos tienen son siempre los que más comparten», murmuró mientras se acomodaba junto a ellos. Tal vez la verdadera riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que damos. Aquellas palabras calaron profundamente en Alejandro. El millonario que había sido, rodeado de banquetes, nunca había sentido tanta satisfacción como en ese instante humilde. El calor de compartir un pedazo de pan significaba más que cualquier contrato o cualquier coche de lujo. Con el paso del tiempo, Alejandro descubrió detalles de la vida de Lucía. Ella le contó que había perdido a sus padres muy joven y había crecido trabajando en casas donde nunca fue tratada con respeto. Había conocido la humillación, pero a pesar de todo, conservaba una fe inquebrantable en la bondad. Una noche fría, cuando el silencio cubría las calles, Lucía se atrevió a hacerle una pregunta. «¿Qué fue lo que los trajo aquí?», le dijo mientras Mateo dormía a su lado, arropado con una manta vieja. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No podía revelar la verdad, pero tampoco quería mentirle descaradamente. «La vida cambia de un momento a otro», respondió esquivando la mirada. «Un día lo tienes todo y al siguiente, nada. Lo importante es que sigo teniendo a mi hijo conmigo». Lucía lo miró con compasión. No pidió más explicaciones. No era una mujer que juzgara, sino que aceptaba lo que veía. Un padre que, pese a las dificultades, no abandonaba a su hijo. Esa simple imagen le bastaba para respetarlo. Alejandro no pudo evitar sentir un golpe en el pecho. Ella lo valoraba por lo que mostraba en esa mentira, no por lo que realmente era. Pero quizás, pensó, era ahí donde residía la verdad más grande. Lucía lo apreciaba por ser simplemente un hombre y un padre, no por su dinero ni su posición. Los tres comenzaron a formar una especie de familia improvisada. Salían juntos a buscar comida, inventaban juegos para distraerse del hambre, y en los momentos de mayor dificultad, Lucía siempre encontraba una manera de mantener viva la esperanza. Mateo la abrazaba con cariño, y a veces, medio dormido, murmuraba: «Eres como mi mamá». Cada vez que eso ocurría,
Alejandro sentía una mezcla de dolor y ternura. Dolor, porque sabía que el recuerdo de la madre del niño aún estaba presente en su vida. Ternura, porque veía en Lucía la posibilidad real de darle a su hijo lo que tanto necesitaba. Pero la mentira seguía creciendo como una sombra sobre sus cabezas. Alejandro se encontraba en una encrucijada cada vez más difícil. Revelar la verdad y arriesgarse a perder a Lucía para siempre, o continuar ocultándola hasta que el peso fuera insoportable. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente el callejón donde descansaban, Alejandro se quedó despierto observando a Mateo y a Lucía dormir uno al lado del otro. Se dio cuenta de que no podía seguir huyendo de lo inevitable. Aquella mujer tenía derecho a saber quién era realmente. El problema era que el momento nunca parecía el adecuado. Siempre había una risa de Mateo, un gesto tierno de Lucía o una palabra que lo desarmaba por completo. ¿Cómo arruinar aquello con una confesión que podía destruirlo todo? En el fondo, Alejandro temía una sola cosa, que, al descubrir su engaño, Lucía pensara que todo lo vivido había sido una manipulación cruel. Y aunque el plan inicial había sido una prueba, ahora sabía que lo que sentía por ella era real. Y así, entre miedos, culpas y sentimientos crecientes, los tres seguían compartiendo días que se grababan en la memoria como un tesoro. Alejandro ya no pensaba tanto en probar a Lucía, sino en protegerla, cuidarla y asegurarse de que nunca más tuviera que vivir en la miseria. El secreto, sin embargo, esperaba agazapado, listo para salir a la luz en el momento menos esperado. Los días de frío dieron paso a una primavera tímida. En los parques empezaban a florecer los árboles, y el aire, aunque todavía fresco, traía consigo un soplo de esperanza. Alejandro, Lucía y Mateo parecían una familia cualquiera que sobrevivía con poco, pero que se apoyaba en lo esencial, la compañía y el afecto. Una tarde, Mateo encontró un pájaro herido cerca de un arbusto. Lo recogió con cuidado, como si llevara entre las manos un tesoro frágil. «Papá, ¿puede vivir?», preguntó con los ojos húmedos. Alejandro observó el ala rota del animal, sin saber qué responder. Antes de que pudiera decir algo, Lucía intervino. «Claro que sí, pequeño. Solo necesita cuidados, igual que nosotros. A veces la vida nos golpea, pero siempre hay una forma de levantarse». Mateo sonrió, confiado en sus palabras. En ese instante, Alejandro comprendió que ella no solo había curado parte del vacío de su hijo, sino también el suyo. Cada gesto de Lucía era un recordatorio de que la bondad podía existir incluso en la adversidad más dura. Sin embargo, en el fondo, el tiempo empezaba a agotarse. Alejandro sabía que no podía seguir interpretando aquel papel de vagabundo para siempre. Sus negocios lo reclamaban, y más temprano que tarde alguien podía reconocerlo en la calle. El dilema lo consumía. Debía decirle la verdad a Lucía y arriesgarse a perderla, o continuar prolongando la mentira con el peligro de que ella lo descubriera por otros medios. Esa noche, mientras descansaban en un rincón apartado de la plaza, Alejandro miró a Lucía. Ella dormía abrazando a Mateo, protegiéndolo como si fuera realmente su madre. El corazón le dio un vuelco. Nunca había visto una imagen tan pura ni tan dolorosa. «¿Cómo le digo que todo esto no es lo que parece?», pensó. Los días siguientes se hicieron más tensos. Alejandro empezaba a sentir el peso de las miradas de algunos hombres que lo reconocían vagamente. Aunque disfrazaba su identidad con ropa vieja y barba descuidada, había algo en su porte y en su manera de hablar que lo delataba. Una mañana, mientras Lucía limpiaba unas escaleras de un edificio a cambio de un trozo de pan, un hombre trajeado pasó por la calle. Al ver a Alejandro, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Alejandro Méndez?», susurró incrédulo, aunque no se atrevió a acercarse. El millonario fingió no escuchar, pero el miedo lo atravesó. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que la farsa cayera por su propio peso. Aquella misma tarde, sentado junto al río con Lucía y Mateo, intentó tantear la situación. «Lucía, si un día descubrieras que las cosas no son como parecen, ¿qué harías?». Ella lo miró con seriedad. «La verdad siempre duele menos que una mentira prolongada. Prefiero conocer lo que es real, aunque me lastime, que vivir engañada», respondió con voz firme.
Esas palabras se clavaron en el pecho de Alejandro como una advertencia. Había llegado tan lejos que ya no tenía escapatoria. Pero aún así, el miedo lo paralizó. Esa noche, cuando Lucía se durmió, él permaneció despierto pensando en cómo podría confesarle todo sin perderla. La respuesta le parecía imposible. Al día siguiente, ocurrió algo que aceleró el desenlace. Mientras buscaban un lugar donde pasar la tarde, un grupo de jóvenes se burló de ellos, llamándolos vagabundos y lanzándoles piedras pequeñas. Lucía se interpuso para proteger a Mateo, cubriéndolo con su propio cuerpo. «Basta ya», gritó con furia. Alejandro sintió como la sangre le hervía. El impulso de protegerlos lo dominó y, en un arranque de autoridad que no podía ocultar, enfrentó a los agresores con una mirada que los hizo retroceder. No fue necesario levantar la voz, su sola presencia los hizo huir. Lucía lo miró, sorprendida. Había visto en sus ojos algo que nunca había percibido antes, la fuerza de un hombre acostumbrado a imponerse, alguien que no era común ni corriente. «Alejandro», susurró desconcertada, «¿quién eres realmente?» El corazón del millonario se detuvo un instante. La pregunta que tanto había temido finalmente estaba frente a él. Mateo, que había estado temblando, se aferró a la mano de Lucía. «Papá, díselo ya», murmuró con inocencia. Y en ese momento, Alejandro comprendió que no podía seguir escondiéndose. La verdad estaba a punto de salir, y nada volvería a ser igual después de eso. El silencio se extendió después de la pregunta de Lucía. El ruido de la calle parecía desvanecerse, como si el mundo entero esperara la respuesta de Alejandro. Él tragó saliva, su mirada se debatía entre la culpa y el miedo. «Lucía», empezó con voz baja, «yo no soy quien tú crees». Ella lo miraba sin parpadear, abrazando a Mateo con fuerza, como si presintiera que algo grande estaba a punto de suceder. «¿Qué quieres decir?», susurró. Alejandro respiró hondo. El disfraz de harapos, la barba descuidada, la imagen de un vagabundo, todo parecía ridículo frente a la verdad que estaba a punto de confesar. «No soy pobre. Ni Mateo ni yo vivimos en la calle. Al contrario. Soy Alejandro Méndez, empresario, dueño de varias compañías». Lucía lo observaba atónita, incapaz de comprender lo que escuchaba. «¿Me estás diciendo que todo esto, esta vida en la calle, era una mentira?» Él bajó la cabeza, avergonzado. «Sí. Fingí ser pobre porque necesitaba encontrar a alguien que pudiera cuidar a mi hijo de verdad. Mateo perdió a su madre muy pequeño, y en mi mundo, Lucía, todos se me acercan por interés. Quise saber quién lo aceptaría por lo que es. Y entonces, apareciste tú». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Lucía. «¿Y pensaste que engañándome era la forma correcta?», preguntó con voz quebrada. «¿Que haciéndome creer que compartías mis miserias, podías probarme?». Mateo, en cambio, no se soltó de ella. Con sus manitas pequeñas, le tomó la cara. «Lucía, no estés enojada. Tú eres la única que me ha querido de verdad». El corazón de la joven se rompió al escuchar al niño. Se quedó en silencio, sin saber qué hacer. Alejandro dio un paso más cerca. «Entiendo si no puedes perdonarme. Entiendo si me odias. Pero cada día contigo me demostró algo. Eres la persona más noble y sincera que he conocido. Mateo te necesita, y yo también». Lucía apartó la mirada. Dentro de sí, luchaban dos emociones: la decepción de haber sido engañada y la verdad de lo que había visto en Alejandro y Mateo durante aquellas semanas. Habían compartido frío, hambre, risas y dolores como si fueran realmente una familia. Finalmente, suspiró con el alma hecha pedazos. «No sé si pueda perdonarte. No ahora. Pero sé algo, nunca fingí lo que siento por este niño. Mateo ya es parte de mí, y eso no lo cambia tu mentira». El millonario sintió un rayo de esperanza atravesar su corazón. Los días que siguieron no fueron fáciles. Él le mostró su verdadera vida, su mansión, sus empresas, el lujo que había ocultado. Lucía caminaba como en un sueño,
observando aquel mundo que siempre le había parecido lejano, casi imposible. Aún así, lo que más la desconcertaba era que, detrás de toda esa riqueza, seguía viendo al mismo hombre que había dormido en las plazas con ella, al mismo padre que había jugado con su hijo usando apenas una lata como pelota. Una tarde, Mateo se acercó a su padre con seriedad. «Papá, yo quiero que Lucía se quede con nosotros para siempre. No importa si somos ricos o pobres, yo solo quiero que ella sea mi mamá». Alejandro lo abrazó, conmovido, y buscó la mirada de Lucía. «Yo también quiero eso, pero depende de ti», le dijo con sinceridad. «No hay riquezas, no hay juegos, solo mi corazón y el de mi hijo». Lucía lo observó largo rato. Recordó las risas bajo el frío, las canciones improvisadas para Mateo. Recordó la mentira que los había unido y cómo, a pesar de todo, había descubierto una verdad que no podía negar: se habían convertido en parte de ella. Con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia adelante y tomó la mano de Alejandro. «No te prometo que olvidaré lo que hiciste, pero sí te prometo algo. Si me dejas cuidar de Mateo, si me dejas quererlo como a mi propio hijo, entonces intentaré aprender a confiar en ti otra vez». El millonario sonrió, con el alma aliviada, mientras abrazaba a ambos. Desde aquel día, las calles quedaron atrás. La vida de Lucía cambió por completo, pero en su corazón llevaba siempre la certeza de que lo más valioso que había encontrado no era el lujo, ni el dinero, ni la mansión, sino el amor sincero de un niño que, aun en la mentira, la eligió como su madre. Y así, entre verdades descubiertas y heridas que poco a poco sanarían, comenzó una nueva vida. Una donde ya no importaban los disfraces ni las apariencias, sino lo que realmente habían construido juntos: una familia.